capítulo más de Oigan el Podcast. Estoy muy emocionada porque hoy tengo un invitado muy especial que conozco ya desde hace mucho tiempo y que vamos a platicar de un tema muy interesante que les juro que esta vez no es amor, ni matrimonios, ni tabús. Así que vamos a conocer un poco más de él y ahorita regresamos. José Antonio Rivera Bretón, director general del Hospital Puebla desde 2015, donde ha impulsado el crecimiento y posicionamiento de la organización. Tiene una especialidad en gestión de hospitales por la Universidad de las Américas Puebla. Es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Internacional por la misma institución. Es miembro del cuerpo docente de la Universidad de las Américas de Puebla y es doctor honoris causa en 2022 por el claustro doctoral Honores Vero Lumine, por el impacto social de sus acciones como líder en el ramo de la salud. Papá, esposo, emprendedor y sobre todo un joven preocupado por la salud de todos los poblanos. Ahora sí, ya estamos de regreso en un capítulo más de Oigan el Podcast y el día de hoy tengo un invitado muy especial, como les comenté, José Antonio Rivera, pero para los amigos, Toño Rivera. Vamos a poner aplausos en la edición. Toño, bienvenido. No, hombre, muchas gracias por invitar, Scarlett. ¿Cómo estás? No, estoy muy contenta, de verdad, de que estés en Oigan el Podcast, que es un podcast dedicado para jóvenes que son mayormente emprendedores, pero bueno, que tienen mucha curiosidad en muchos temas. Y el tema que vamos a tratar hoy a mí también me da mucha curiosidad, porque tengo la oportunidad ya de conocerte desde hace mucho tiempo, pero nunca hemos platicado tan profundamente de este tema. Entonces, gracias por estar en el podcast, pero antes quiero que me cuentes más de ti. ¿Quién es Toño Rivera? Bueno, pues yo soy poblano, soy papá, soy esposo, papá de dos chiquitines, uno de 2 años 8 meses y otro de 8 meses que me traen locos. El grandecito está en una edad de exploración y anda corriendo por todos lados, tirando todo. Los terribles dos. Exacto, los terribles dos que vienen para los tenebrosos 3, al parecer. Se pone peor. Sí, la dormida está padrísima, pero la verdad es que estamos muy afortunados y agradecidos con la vida de esto. Por otro lado, mi familia viene de Teziutlán, nací en esta ciudad, me desarrollé en todas las escuelas en Puebla, estudié en el Instituto Andes, posterior en el Instituto México, luego la carrera de Derecho en la UDLA, y pues así arranqué mi vida hasta que los azares del destino me llevaron a trabajar en el hospital. Eso es algo que siempre me ha causado mucha curiosidad. Yo también soy abogada. ¿Y cómo termina un abogado en un tema de salud? Fíjate que casualmente he tenido varios colegas que han terminado en temas de salud, pero a mí fue otro área del destino. El Hospital Puebla se funda en 2008 como una empresa familiar. La funda mi papá, Miguel Ángel Rivera, y por diferentes necesidades, y hay una historia ahí medio rara que estuvo sin funcionar 2 años porque iba a ser una marca de una cadena que por fin después de 15 años regresa a Puebla. Okay. Y entonces él toma la decisión de resolver ciertas necesidades del mercado de salud en Puebla, generando la marca Hospital Puebla. Para esto yo iba a la mitad de la carrera y me acuerdo que él, dentro de sus temas como buen papá, no le gustaba que yo estudiara Derecho. En mi familia llevan 3 generaciones o 4 de empresarios. O sea, tu papá tampoco es médico. No, mi papá empezó a trabajar a los 17 años. Él no tuvo oportunidad de terminar la carrera. Okay. Entonces nos hemos dedicado a temas de distribución de autos. Okay. En la Ford, que tiene el nombre de nuestro apellido. Esa fue fundada por mi abuelo hace 65 años. Y de ahí mi papá empezó a trabajar y a vender puerquitos y pollitos en las inmediaciones entre Puebla y Veracruz. Okay. Y por otro lado, también distribuía automóviles y camiones de Mercedes-Benz. Okay. Él lleva haciéndolo durante 35 años, ahí trabaja mi hermano. Y termino en el hospital porque, bueno, él siempre me presionó que me saliera de Derecho. Me decía que sus negocios no se administraban con las leyes y le hacía la broma de que pues entonces a qué se dedicaba, ¿no? Que sí era algo turbio. Y fui muy necio, terminé la carrera de Derecho, me fui a Derecho Internacional. Yo estaba viendo de irme a trabajar con un amigo abogado a Monterrey porque tenía un caso muy importante. Y en ese día me invitó a desayunar mi papá.
yo le mandé un mensaje el día de mi titulación, me tocó todavía examen profesional, y escribí un libro que era en forma de manual jurídico para la creación, apertura y extinción de empresas. Le gustó la idea y ahí se dio cuenta que el derecho tenía mucho que ver con la administración. Y para hacerte el cuento corto, me invitó a desayunar al día siguiente al hospital y me ofreció chamba ahí. Me igualó y me mejoró las condiciones que tenía en Monterrey. Me explicó lo delicado que era trabajar en un hospital y empecé mi circuito que me diseñó con un director médico que teníamos en ese entonces, que ya no está con nosotros, y empezamos a hacer un circuito donde literalmente estuve 2 años aprendiendo todas y cada una de las áreas del hospital, ¿no? Mi primera oficina fue en el área de mostrador de urgencias, pasé por admisión, por quirófano, y me di cuenta que la similitud de las normas tienen la misma lógica jurídica que cualquiera de las leyes, ¿no? Entonces, leerlas, aprenderlas y aplicarlas y poderlas estudiar y también a veces salirte con la tuya, viene mucho de la mano cuando estudias derecho, ¿no? Sí, vaya, el derecho es muy amplio y te permite abarcar muchas cosas, pero el tema de salud también es muy complejo. Eres una persona joven, entonces, ¿cuándo es que inicia, a qué edad inicias en el hospital? Salgo de la carrera a los 24 y entré al día siguiente que salí. Nunca tuve un semestre, De como le dicen, pensar. sabático, ¿no? Me atrasé un año en la preparatoria porque el estudio no era lo mío, hasta que en tercero de prepa y la carrera ya agarré lo mío y Sí, lo que te ahora sí que gustaba. ya tuve buenas calificaciones, ¿no? Pero empecé a los 25 años. A los 26 empiezo ya a tomar decisiones, porque es un tema muy, muy delicado. Por decirte algo, ¿no? Estar en el área de urgencias y tratar de improvisar un proceso, pues te puede meter en problemas y puedes Sí, me perjudicar a la queda claro. seguridad de alguien. Entonces empiezo a los 25 años en el hospital. Así, sin dirigir nada, sin ser jefe de nada, nada más observando. Pero, ¿cómo evoluciona este proceso? O sea, ¿cómo empieza ya la historia? Yo te conozco hace ya como 5 años. 5 años, un Ujú. poquito más. ¿Cómo inicia? Tú entras a un hospital, ¿no? Que ya tiene un funcionamiento, que se maneja de una manera, que compite con otros que llevan mucho tiempo más. ¿Y cómo es que tu idea más joven renueva un poco el tema del Hospital Puebla? Porque yo conozco un Hospital Puebla con temas de tecnología muy avanzada, que apuesta por temas muy jóvenes, con un equipo joven, también liderado por mujeres. Entonces, ¿cómo es que tú empiezas a tomar este tipo de decisiones? Pues ¿Basado todo, en todo lo qué? que dice, parece que traes nuestra estadística del hospital, porque efectivamente hasta lo de liderado por mujeres es una realidad. Yo creo que somos más del 90%. Bueno, no creo, tengo la estadística, la vi apenas antier por temas de una certificación, donde somos arriba del 90% son mujeres, ¿no? Pero bueno, el tema es que sí, también es muy difícil explicarte qué fue todo lo que pasó porque fue mucho tema de suerte para mí, ¿no? En tema personal. Te podría inventar una Una historia historia de súper éxito. súper romántica, ¿no? Pero la realidad es que cuando yo entro a Hospital Puebla, hubo gente que me quería ahí, gente que no, Como obviamente, ¿no? todo. Como todo. Las personas que te ven de fuera y piensan en una empresa familiar, tienen la imagen de, bueno, pues es que llega el hijo del patrón y ya todo se hace. Y la realidad es que cuando tu jefe te suelta y te dice hazle como puedas y no te agarra de la manita como te esperarías, pues te das cuenta que nadie te pela y eres un estorbo para todos los demás, porque evidentemente tu visión joven a los 25 contra el de una persona con experiencia de Sí, 65 es años inexperta. es totalmente inexperta. A veces tienes razón, a veces no, y tienes que encontrar el punto medio. Entonces, lo que pasó aquí de cómo llegué a director general fue que empecé a batallar, pero a mí me encanta la información, Ok. ¿no? Entonces, hubo un chavo de sistemas, literal, Roque, que le mando saludos, ya no está con nosotros, tuvo que seguir Te desarrollando mandamos su, saludos, su Roque. vida profesional, se fue por otro lado. Roque me empezó a pasar toda la información del sistema. Entonces empezamos a desarrollar N cantidad de indicadores que cuando se va el director general, que se encontraba en ese tiempo, sin decir nombres, llega alguien nuevo que venía del grupo Muguerza antes de que se convirtiera a Cristus, de Nuevo León, estuvo 2 años con nosotros y él fue el que me desempolva y me saca literalmente del área de urgencias y me convierte en director por todos los indicadores que teníamos. Ok. Entonces,
Yo no sabía, pero parte de su idea era que él nunca le gustó Puebla. Entonces, desde que llegó, se enfocó en prepararme para algún día poder ostentar su lugar. cargo, y literalmente fue una escuela que yo nunca la vi como tal, ¿no? Yo lo veía muy lejos. Y a los 27 años, a los 2 años y medio que entré de administrador del hospital, me convertí en director general, y fue literalmente porque, uno, se fue el primer director, dos, llegó esta persona Que ya odiaba el estado. que odiaba al estado de Puebla, su esposa nunca se pudo hacer de un grupo de amigos, entonces estuvieron 2 años, se marcaron la meta, ayudó bastante al Hospital Puebla, nos convirtió en un hospital muy, muy sólido, y aparte me dio toda la escuela que yo necesitaba para poder tener esta óptica de alguien con toda la experiencia, porque él tenía como 63 años en ese momento y yo 25, ¿no? Entonces el diálogo era padrísimo. Sí, claro. Y él era ingeniero de Divertido. sistemas. Él fue ingeniero de sistemas y desarrollador de sistemas, y me llamó mucho la atención porque toda la innovación tecnológica que yo quería hacer y todos los indicadores que yo quería hacer, él los entendía perfecto. Entonces no solamente me ayudaba, sino que él los construía. Entonces era una muy buena mancuerna, ¿no? Entonces así fue la historia, muy resumida. Muy resumida, pero muy aspiracional. O sea, ser director general de un hospital que actualmente es muy importante a los 27 años es ¿Sabes? sumamente aspiracional. Es muy curioso porque tú dices, híjole, está padrísimo. Mi papá, me acuerdo Es que perfecto. sabes que a los 28, justo platicaba apenas con unas amigas, que a los 27, 28 te empieza a dar la crisis de que no sirves para nada. Ya sabes, o sea, de que saliste de la universidad y a lo mejor no ejerces tu carrera porque no te gustó, pero o no te pagan bien, o quieres emprender, pero el emprendimiento no funciona, o quieres tener un papá que te dé una empresa, pero te la da y tampoco funciona. O sea, empieza una crisis existencial, ¿no? En la que la vida parece que no sirves para nada porque ni eres suficientemente experto para un tema y ya te estás haciendo grande para competir con los de 25 que traen recientemente la universidad. Entonces, tú ya tener, pues sí, un puesto que te demandaba mucho, ¿no? Que de repente te llena de miedo, pero ya tienes una base, ¿no? O sea, había 10 personas en una crisis existencial y tú ya tenías al menos un proyecto que sí o sí tenías que hacer funcionar. Yo creo que esta crisis, la verdad, gracias a Dios y la oportunidad que tuve, me la brinqué. Porque ahorita te voy a explicar cuál fue la otra, porque también no hay una sin. O Claro, sea, no hay una no hay línea recta. no hay una rosa sin espinas, ¿no? Entonces, sí llegué a una plataforma, sí tuve un papá que se dedicó a crear y desarrollar a sus hijos, que es algo que le voy a estar eternamente agradecido, es algo que pretendo hacer por los míos también, pero la crisis estuvo en que cuando tú tienes éxito en algo y lo tienes pronto, sí, creo que genera más daño que un fracaso. Entonces empiezas a tener temas, a lo mejor un poquito de ego, empiezas a tener temas de que aquí mis chicharrones truenan, Claro, ¿no? pierdes Y el piso. pierdes un poquito el piso en cuanto a quién escuchar y a quién no, ¿ok? Y esto es algo que todos los que tenemos que pasar, porque aunque no tuve un fracaso en esa corta edad, el fracaso vino después, ¿no? Y evidentemente te acomoda. Lo que sí pasa es que tú a los 27 años te sientes de Don Juan Camaney, ¿ok? Y al momento que te entregan, me acuerdo perfecto la cara de mi papá que me dijo, oye, ya se va Ricardo, se llamaba el director, me dijo, no hay quien, me avisó que se va en 2 semanas, le tienes que entrar tú en lo que busco a quién. No te quiero quemar, voy a decir que va a estar 3 meses ante todo el personal por si haces una tontería, ¿verdad? Y entonces, si por alguna razón das el ancho, te quedas, y si no, pues te volvemos a esconder y decimos que de todas maneras buscábamos a alguien con más experiencia. O sea, hasta él estaba dudoso de si iba yo a tener la capacidad. Tengo entendido que el director, Ricardo, también le dejó como, oye, José Antonio tiene como que el 50% de cosas Piénsale bien, bien, ¿no? ajá, y el otro 50% le hace falta y lo va a desarrollar, ¿no? Y mi jefe dijo, bueno, ese 50% que le falta, que es obviamente todo lo financiero, porque venía de derecho, pues ya lo tenía mi jefe con experiencia, en ese entonces tenía 30 años de empresario, o 35 años igual, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el problema estuvo en todo el miedo y la falta de preparación para tener ese puesto. Que si hoy me dices cómo se resumen, pues se resumen en gritos. Claro. Que te llegan con un problema y no tienes una idea cómo resolverlo. Y en lugar de hacer equipo, pues generas una especie de clima organizacional
basado en el miedo en lugar a la compasión y otros temas, ¿no? Que vendrán después. Oye, y antes de pasar un poquito más al tema del Hospital Puebla, a la historia, a la visión, al tema tecnológico que platicábamos, me gustaría saber tú ya como líder, ¿no? ¿Cuántos empleados tienes actualmente? Bueno, directamente de promotora, que es la dueña de Hospital Puebla, son 450 personas directas. Indirectas son más de 2,000 personas, ¿no? Estás hablando entre proveedores, subrogados, etcétera. Entonces, ese es el poder de una empresa de salud. Y estás hablando de clientes, proveedores Sí, desde sí. los que te venden la rodilla, El clavito. suturas, exacto, importadores, etcétera, ¿no? ¿Y cuál crees que es la clave del éxito para convertirte en un buen líder para tantas personas? Porque tú no puedes hacer algo mal. Uf, Tú eso no. puede ser digno de una tesis y hay muchas personas que lo han escrito. Yo creo literalmente en una palabra muy fuerte que es compasión, ¿no? Y compasión la resumo que es la suma de la empatía, ¿sí? Con la cortesía. Ok. Esas dos palabras sumadas generan compasión. Yo creo que eso es lo más importante. Si te pones a razonarlo, es escuchar, poner atención y ponerte en los zapatos de los demás. Y ya una vez que entendiste, ayuda. No nada más estés diciendo lo que quieres, porque Claro. una, no te van a entender. ¿Sí? Dos, te vas a arrepentir porque ni siquiera tú te vas a entender y van a terminar ejecutando cosas que ni al caso, ¿no? Te va a salir, como le digo yo, ¿te acuerdas de estos juegos donde salía un topo y le pegabas? Sí. Bueno, esos son los problemas en la administración. Entonces, si no, tú no explicas bien, vas a estar toda tu vida pegándole a los topos que van saliendo, ¿no? Claro. Cuando tienes que estar atrasito, previendo que no salgan los topos, ¿no? O sea, desconectando la máquina. Y eso solamente es en base de escuchar y poner atención. Y también porque es un tema muy complicado, ¿no? O sea, la gente llega desesperada, cansada, con problemas económicos, con una persona que tiene un tema de salud grave, ¿no? Entonces, si tú te pones como al tú por tú con alguien que está viviendo ese momento de desesperación, más que paciencia, sí es compasión. Es tenerles como, tranquilo, todo va a estar bien, yo sé Eh, lo que estás pasando y voy a tratar de hacer lo humanamente posible. Digo que también a veces la gente cree que somos superhéroes, ¿no? O sea, que en ti depende arreglar su problema y hay un montón de factores antes. yo creo que tienen razón. O sea, la primera vez que me acerqué en el hospital, me acuerdo que había algo, y odio y detesto esta palabra, que los médicos llamaban urgencia sentida. Fíjate, y esto es algo que existe en todos los hospitales a nivel mundial, ¿no? Y hay administradores, hijos de la fregada, que se ríen de estas palabras. ¿Qué Y esto quiere significa? decir que no tienes una urgencia, pero la sientes. Imagínate que se te cae tu bebé del columpio. Clínicamente no tiene nada. Ok, Para ti es una urgencia, claro. ¿sí? Pero para el administrador es una urgencia sentida. Entonces yo aprendí en la administración que esto es cuestión de enfoques y que al final la urgencia siempre es real. No importa si sea sentida o sea verdadera, porque tu percepción entiende que se te cayó tu bebé Claro, y es puedes lo más tener importante y para no ti. tienes repuesto. Y es lo más importante para ti, así tengas 7, Claro. ¿no? Entonces, esta urgencia y esta percepción de la urgencia es importante, porque va al siguiente punto ahorita que dijiste, piensan que les tienes que resolver la vida y sí. El problema más grande de la administración lo describe Elon Musk como el siguiente, ¿no? Que es, todo mundo se enfoca en el problema. Y cuando te enfocas en el problema, te obliga a generar una estrategia para resolverlo de algo que posiblemente ni siquiera tenga por qué estar ahí. Claro. ¿Sí me explicó? Entonces, como el bocho, resuelve el problema alrededor, resuelve el problema del agua en el desierto, pues quítaselo y ya no Claro. tienes el problema, ¿no? Y ya se te olvidó el tema. Entonces, yo creo que la administración tiene que estar enfocada en el resultado. ¿Cuál es el resultado que quieres de tu paciente y de la persona que tienes enfrente? Y olvídate del problema. El problema es algo que a esta persona la tiene ciclada y la tiene totalmente poseída. Y no lo vas a entender y no le vas a ganar la conversación. Entonces, nada más resuélvele el problema. Claro. Y resuélvelo pensando en el resultado que tú quieres. Ponerla de buenas. Claro, y arreglarlo de su hijo, darle. Exacto. Dale un acceso. Oye, es que no tengo espacio. Ah, bueno, pues constrúyelo, en caso de ser un hospital privado. Los hospitales públicos, evidentemente, tienen otras normas, ¿no? Que es un triage que el área la tienes que designar a la persona que realmente la necesita. Pero Claro. eso ya es otro tema legal, ¿no? Claro, y aparte, bueno, el tema de salud, insisto, es un tema muy complicado y que desafortunadamente no estamos como tan
expertos en el tema, al menos en el estado todavía, y hay muchas deficiencias, que es a lo que quiero llegar. ¿Cuál es la visión ya del Hospital Puebla contigo como director? ¿Y cómo se alinea, al ser un hospital privado, a las necesidades de la gente, que es justo lo que platicas ahorita, que son muchas, o sea, mucha gente llega con problemas muy grandes, mucha gente llega con problemas a lo mejor más chiquitos, pero ¿cuál es la visión o cómo conviertes el Hospital Puebla en una herramienta realmente útil para la gente? Ok, lo voy a explicar de esta forma. Hace ratito te dije que no te enfoques en el problema, pero ahora sí te voy a decir que te enfoques en el problema, O sea. sin perder de vista el resultado. Te voy a explicar cómo. Por primera vez en la historia, en México está dividido el gasto en salud, 50% privado y 50% público. Es decir, el gasto de bolsillo equivale al gasto de salud pública del gobierno. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Pues muchísimas cosas, pero lo que tenemos que leer los hospitales privados es que hay una saturación inminente de los servicios de salud público. Exacto. Y estas personas tienen un problema, que es el acceso a la salud. Entonces, ¿cuál es mi visión? Hacer la salud accesible. Evidentemente, lo dice Elon Musk. ¿Yo qué es lo que hago? ¿No? Por decir, él construye coches eléctricos y el primer coche va a ser muy caro, el cuarto coche va a ser muy barato. Nosotros hacemos alta especialidad. La primera cirugía de alta especialidad va a ser cara y las últimas van a ser muy baratas. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que irme moviendo para conseguir la mejor tecnología para poder abaratar también otros servicios, ¿no? En Hospital Puebla tengo desde la tecnología más alta, ¿sí? Hasta, no voy a decir tecnología baja, pero lo más justo económico, ¿sí? No tengo modelos viejos, no tengo ningún equipo de cirugía, por ejemplo, tiene más de 3 años y ningún equipo de diagnóstico tiene más de 8 cuando en un hospital se deben de cambiar después de los 10, ¿no? O sea, ni siquiera los he terminado de absorber, digamos, de impuestos, para que me lo entiendan así, y ya estoy cambiando el equipo. Sin embargo, estoy siempre midiendo la media para hacer los servicios de salud público muchísimo más accesibles, ¿no? De resolver este tema. Entonces, mi visión es poner esto en la mano de la mayor cantidad de poblanos. Oye, cuando yo te conocí, tuve la oportunidad de entrar a una clínica que tienes de la mujer, que el Cierto. tema de la mujer es muy complejo, ¿no? Porque a nosotras nos pasa de todo. O sea, yo planeando un tema familiar, digo, ojalá la verdad no me toquen niñas, o sea, porque nos va fatal, o sea, si no es una cosa es otra, si no te duele una cosa es otra, si no son las hormonas. Y recuerdo mucho haberme quedado con ese lugar, con ese speech que grabé ese día sobre esa clínica, que justo se trata de la tecnología que ha traído el hospital. Entonces, cuéntame un poquito más de qué temas tecnológicos tiene el hospital que lo diferencien de los demás. Bueno, se me ocurren muchas cosas y mientras hablabas también creo que hay algo bien importante mencionar. En México, ves que está de moda esto del patriarcado y el matriarcado. En México, yo no sé en qué México vivan los demás, pero yo vivo en un mundo matriarcado. Todos consentimos a la mamá, todos estamos con la mamá. Y en Hospital Puebla no es la diferencia, ¿no? Para nosotros es muy importante resolver los temas femeninos con la privacidad que se necesita, ¿no? Y esto nace de un grupo de personas de Hospital Puebla, al ser mayormente femenino, nos comparten la idea de generar un espacio de mujeres dirigido por mujeres, donde se atienden cosas exclusivamente de mujeres. Entonces generamos una pequeña clínica que es un área de diagnóstico, no de tratamiento, ojo aquí, es un área de diagnóstico donde tenemos mastografía, ultrasonido, densitometría y todos los demás áreas que giran específicamente para temas femeninos, ¿no? Entonces, cuando tú vas al Hospital Puebla y te tienes que hacer un check-up, no estás en donde los demás estaríamos, ¿no? Donde está todo el universo de pacientes. Estás en un área específica con sus propias áreas de espera, donde puedes estar en bata, puedes estar cómoda, y vas a tener la confianza de estar en privacidad. Es pura médica, especialista, las que te van a atender, las señoritas de recepción son mujeres, las señoritas de laboratorio son mujeres, para que te sientas en confianza, ¿no? Y puedas también debatir tus temas de salud con ellas en confianza. Muchas veces me preguntan, oye, ¿puede entrar mi esposo? No. Tu esposo se queda afuera. Claro. Y ya debates con él después qué es lo que vas a hacer, ¿no? Claro, y también para un tema joven, insisto, en el tema, hay muchas niñas que no se acercan a un ginecólogo a temprana edad, o sea, que inician una vida sexual activa joven,
¿no? Y por miedo a, es que ¿qué me va a decir? ¿O cómo me va a ver? ¿O qué me va a decir? Mejor nanay, y no se cuidan a tiempo, o sea, y es muy complicado hacerles entender, ¿no? Porque a mí, al menos en tema de redes sociales, es algo que me preguntan mucho. No, tu ginecólogo es hombre o mujer, pero ¿a qué edad fuiste? Pero ¿cómo supiste que necesitabas? Entonces, sí creando un entorno que sea liderado por mujeres, ¿no? Donde te hagan sentir más cómoda, donde no lo veas como un tabú, donde no te sientas incómoda, pues sí da apertura también a que estas niñas que tienen este tipo de miedos, pues lo puedan hacer. Y esto lo hace, pues obviamente, una visión joven que lidere este proyecto. ¿Qué más innovaciones tiene el Hospital Puebla aparte del tema, más en tema tecnológico, por ejemplo, en tema, no sé, de maquinaria para detectar, no sé, cáncer o tratar este tipo de enfermedades graves y que desgastan? Específicamente en el tema femenino. No, o sea, ya en general, Mira, yo ¿qué quiero, podrías destacar? en el primer punto que mencionaste, al no ser mujer y al no ser médico, también tengo un punto de vista válido de administración de hospitales y les puedo dar un consejo. Si bien un hospital no debe promocionarte un médico, ¿sí? Porque la relación médico-paciente es algo privado entre ustedes dos, sí tenemos una lista de doctores certificados, ya Sí. sea en la página de internet del hospital que ustedes prefieran, lo pueden seleccionar ahí y buscar más o menos, pues googleen quién es, si es hombre, si es mujer, sobre qué edad se encuentra esta persona. Todos los que ya tienen y ostentan su título de ginecólogo pues son Ujú. especialistas que ya pasaron y de eso a nada es siempre muchísimo mejor. Y el miedo siempre está, ¿no? O sea, y te lo encuentras el niño que no utiliza preservativos por miedo a pedirlos en la farmacia. Claro. Bueno, es una balanza que tienen que tomar, pero lo inteligente siempre es tener un especialista de cabecera, ¿no? Ya si después lo cambias o lo que sea, X o Y, ¿no? Pero Claro. siempre tienes que estar atendida. Fíjate que la tecnología en el diagnóstico en el tema femenino es algo bien interesante y aquí me voy a echar no un balazo en el pie, pero voy a hablar libremente. Hay una tendencia que yo comparto y es, tú no puedes combatir el problema con más problema. Te lo voy a hacer así. ¿Por qué radiarte si la radiación genera cáncer? Claro. Si bien son máquinas que ya han pasado por ciertas certificaciones donde cada vez la radiación es menor y la imagen es mejor y te permite prevenir durante muchos años, sí hay un estándar de edades de qué tipo de estudios te debes de hacer. Por ejemplo, ya el cáncer de mama se puede diagnosticar con ultrasonidos, ¿no? Entonces, una persona de tu edad debería, en lugar de radiarse en una mastografía, debería utilizar este tipo de diagnóstico con ultrasonidos, obviamente no con un cuate que no tiene la especialidad, sino una persona especialista en cáncer de mama, radióloga, que vea este tipo de cosas. Y la otra que es increíble es la resonancia magnética. La resonancia magnética es un imán. Vamos a entender una cosa, el gabinete de imagenología, que antes se le llamaba rayos X, ya no se le llama rayos X, porque hay máquinas que no utilizan radiación, por ejemplo, la resonancia magnética. Es un imán gigante, imagínate un sonar de un barco que está generando o está ubicando dónde están los barcos y a cuántas millas náuticas, etcétera. Bueno, nosotros tenemos una resonancia donde adentro hay un imán que genera la fuerza de la gravedad de 3000 veces que la gravedad de la Tierra, y esto permite generar imágenes del tejido blando del cuerpo humano. Yo Ok. puedo medir hasta cuántos mililitros por segundo corren en cada una de tus arterias con este tipo de equipos. Entonces yo puedo ver tu tejido blando sin necesidad de meter radiación, Ok. con unas antenas especiales, y esto ya lo permite hacer sin necesidad de radiación. Entonces es increíble. Sí. Realmente la mastografía es necesaria y sigue en las guías de protocolos internacionales, pero a partir de los 36, 40 años, inclusive yo creo que ese balón ya se está pateando cada vez más, ¿no? Sí. Entonces esa es parte de lo más bonito, que el diagnóstico se convierte muchísimo más seguro. Ok. Oye, ¿y cómo es liderar un proyecto como el Hospital Puebla con estos avances tecnológicos? Antes esto no existía, o sea, antes e incluso el cáncer de mama se detectaba muy tarde, por eso había tantos casos pues, que ya no se podían solucionar, ¿no? Porque se Sí, detectaban muy tarde. Deja tú ya que la gente no toma como prioridad la salud, sino sí. el tema de que
afortunadamente ya esté avanzando tecnológicamente todo tan rápido y que ya tengas estas herramientas, ¿cuál es el reto más fuerte de liderar un proyecto así? Sin duda, el reto más fuerte es la comunicación y la cultura. Okay. O sea, al momento que tú ves estos riboncitos rosas en el saco de un administrador de salud y ves campañas de mercadotecnia, del recordatorio del cáncer de mama, no es más que un recordatorio. ¿Sí? Es recordarte que en octubre viene tu chequeo anual para prevención de cáncer cervicouterino o cáncer de mama, porque son los dos que más atacan al sexo femenino. Lo mismo con el tema masculino en cuestiones de cáncer de próstata, que es en noviembre, que nadie pela, ¿no? Pero es una de las cuestiones más importantes para el sexo masculino. Entonces, ¿qué es el reto más grande? La cultura. Porque en un podcast que grabé con el doctor José Antonio Mata, me estaba diciendo que el 80% de los casos de México se diagnostican tarde, cuando en los países nórdicos se diagnostican temprano, la misma cantidad. ¿Y esto qué es? Pues la cultura y la educación. Sí, la prevención. Entonces, exacto, es la cultura de prevención. La gente gasta en otras prioridades que en su salud. Y ojo aquí, hay dos tipos de hospitales, ¿no? El 99.9% de los hospitales y nosotros. Y te voy a explicar por qué. Los hospitales están tomando la decisión, ¿sí?, con estas administraciones antiguas, de estar en el negocio de la enfermedad. Y se les olvida que nuestro negocio es la salud. ¿Sí? Evidentemente, cuando tú detectas a una persona a tiempo, el gasto y tu negocio es mucho menor, pero el beneficio que estás dando al público en general y a tu sociedad es enorme. Claro. ¿No? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, en generar cultura con este tipo de, formar parte de este tipo de podcast, generando el nuestro, desarrollando nuestras guías clínicas, publicando notas en internet junto con los médicos, haciendo investigación, generando especialidades con la UNAM, con la UAP, con la Universidad de las Américas, etcétera, ¿no? Para hacer conciencia y meternos en el negocio de la salud y no de la enfermedad. Sí, el tema de la prevención y de que los hospitales tampoco están como que en la disponibilidad o en la disposición siempre, ¿no? De quererte ayudar y no crearte un problema más grande, hace una bolita de nieve que no hemos podido parar actualmente. En el tema de la tecnología, que avanza en todos los sentidos, ¿no? Antes este tipo de podcast no llegaban, no te podías enterar, no podías hablar, Sí, nunca conocías al director de un hospital, o sea, nunca. O sea, aunque te fueras a quejar y dices, es que quiero hablar con el director, pues jamás lo ibas a ver. Entonces, este tipo de tecnología que nos ha permitido llevar estos mensajes a la gente que lo puede ver o escuchar en su carro de manera muy fácil. También ha avanzado en la salud con estas aplicaciones, ¿no? En las que si ya te sientes mal, puedes buscar a un doctor de manera virtual y le puedes decir, oye, me siento mal, fíjate que tengo gripa, ¿no? ¿Qué es? Y el doctor como que te dice, bueno, yo la verdad las he escuchado, nunca las he utilizado, entonces soy un bebé en ese tema, pero me gustaría saber tu opinión de si funcionan o no funcionan. Híjole, tengo que tener muchísimo cuidado aquí. A ver, la tecnología de la salud, vamos a englobarla. Yo la divido en dos, puede haber mucho más cosas. Cuando tú te imaginas la tecnología de la salud, normalmente tu mente te hace el truco de decirte lo de la resonancia magnética del sonar, ¿no? O te pongo un ejemplo, cómo hacen una cirugía en la estación espacial. Y te digo que cada bulto que lleves a la estación espacial vale $1 millón llevarlo en una nave. Entonces, ¿cómo desarrollaron ahí estos sistemas de salud? Pues están con impresoras 3D, imprimen desde Houston, les mandan la señal, un Nine Blade, que es un bisturí, lo imprimen en la estación espacial y se evitan este cargo, ¿no? Y luego lo reciclan, imprimen otra cosa y así se hace. Entonces, cuando tú hablas de punta tecnológica en la salud, te imaginas este tipo de cosas, pero la realidad es que el otro lado de la moneda estamos en pañales. Y hablo de la salud en general a nivel mundial. El problema es que para que exista un desarrollo tecnológico tiene que existir un problema a solucionar. Todo el mundo tenemos el mismo problema de salud. Tenemos un tema de salud, hay que solucionarlos. Todos necesitamos cirugías, todos necesitamos medicamentos, todos necesitamos. Entonces, evoluciona rápido.
Pero cuando tú tienes un sistema de salud fragmentado, donde la mitad del mundo es un sistema de salud público, donde el centro está la economía del país, no el paciente, se deja de desarrollar la tecnología que satisface la experiencia del paciente. Okay. Entonces esto genera que haya un rezago en este tipo de tecnologías. Por ejemplo, tú tienes una aplicación del banco para hacer ahorita una transferencia, ¿ok? Pero enséñame una aplicación de salud que te pueda tener tu expediente electrónico en línea. No. Y si lo desarrollas, sí, lo va a desarrollar un hospital, pero como está fragmentado y yo soy competencia de ese hospital, no me voy a conectar con él. Claro. Entonces, lo que tú generaste en mi competencia y lo que generes conmigo no va a estar conectado. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí hay un rezago. Ahora, toda la experiencia de pago, toda la experiencia de compartir la información con tus médicos, ahí hay un rezago. Ahora, tratando de solucionar este tema, y tengo amigos que se dedican a esto, están generando este tipo de aplicaciones que genera este acercamiento a la salud. La realidad es que está basado en modelos de países nórdicos o como Canadá, ¿sí? Que Canadá siempre digo que está en Europa, no está en América, y eso es por el tipo de salud que tienen, porque es el único país con sistema universal de salud. Okay. Y tú platicas con los canadienses y no tienen esta posibilidad de acceso tan rápido como nosotros tendríamos con médicos familiares, urgenciólogos, etcétera, que ahorita tú vas y ya llegaste y te abrieron las puertas en un hospital y ya te atendieron, ¿ok? En Canadá es otra realidad y para eso generan este tipo de cosas. Vamos a tener, ¿qué es lo que a mí? Pros, que si es utilizado para pacientes que están en la sierra, donde demográficamente es imposible el acceso a la salud y es su única solución, está increíble. Si quieres hablar con una especialidad que no existe en tu estado y digamos que lo consigues en Estados Unidos o en la Ciudad de México, Guadalajara, y quieres que vea tus estudios a través de una plataforma válida y que te los platique y te diagnostique y te dé consejos, es válido. ¿Qué es lo que me frena? Que la primer consulta particularmente tiene que existir un contacto físico en la mayoría de las especialidades, no hablemos de todas. O sea, ¿cómo te voy a ver las cuerdas vocales y la inflamación de la garganta a través de una llamada, de una aplicación? O sea, todas las aplicaciones, la calidad de imagen médica está grabada y está normada. Entonces, o por ejemplo, tienes un dolor torácico. ¿Cómo voy a palpar al paciente en el abdomen? Lo primero que pasa cuando vas al doctor y dices que me duele acá, agarran y te dan 2, 3 martillazos, ya sea en el pie, en el estómago, te duele acá, no te duele acá. Y según eso ellos van dictaminando y van llegando y se van acercando al diagnóstico. Entonces, mientras no exista una herramienta que podamos hacer eso, están desapegadas a las normas y por ende tenemos que tener mucho cuidado. Sí, claro, porque si no vamos a terminar convirtiendo en este tema de que me duele la garganta y buscas en Google y cáncer de garganta, ya sabes. Entonces, oye, pero estás hablando de que para 2050 la primera causa de muerte del ser humano va a ser la resistencia a los antibióticos. Sí, y es porque hay médicos que no lo saben usar. O yo me enfermo muchísimo ya, a la ampicilina, por ejemplo, ya no. Ya no te, ya no me funciona. Ya no te funciona. Y es que es eso. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque te están recetando antibióticos por cualquier cosa. Yo no intento no tomar antibióticos. Mis doctores a veces se enojan conmigo. Y la otra es el mal uso de ellos. Es decir, el mexicano le encanta hacer esto. Se toman 3, ya es viernes, se sienten bien, se quieren echar unas cubas en la noche y suspenden el medicamento. Lo único que hacen es que tienen un virus ahora resistente a ese antibiótico y mucho más difícil de matar. Entonces, si tú vas a países europeos, el uso de este tipo de recursos está súper limitado. Y dices, bueno, qué dolor de cabeza. Sí, te vas a sentir mal y te vas a empeorar antes de mejorar. Sin embargo, los antibióticos tienen que ser así. Y lo que generaría la telemedicina mal orientada es fácil, pues tómate un antibiótico. Claro. Y también el tema de que no tenemos la cultura de la prevención hace que no tengas un médico de cabecera, ¿no? Porque si le escribieras a tu médico familiar, que para eso existe un médico familiar, y no fueras como que, ay, me enfermé y voy y paso acá con uno y luego le hablo a otro y luego mi amiga me recomendó a otro, Sí. Pues obviamente cada uno, como no te conoce y no ha tenido la oportunidad de platicar contigo y ha tratado 700 dolores de garganta, pues obviamente te va a decir, pues, tómate esto, ¿no? Pero tu médico ya te había dicho que eso ya no más. Entonces, el tema de la no prevención y el tema de que sí nos vale un poco el tema de nuestra salud, pues hace que no recurrir a un médico sea tan fácil.
¿no? O sea, no creer en esta figura del tema de médico familiar. En Estados Unidos está pasando un fenómeno, ahorita que hablas de médicos familiares, donde, y esto les va a gustar a todos, porque los grandes de las industrias, por ejemplo, Amazon, CVS y Walmart, están entrando a esta especie de clínica de primer contacto como negocio. ¿Con qué objetivo? Con vender más farmacia. Eso tampoco me gusta. Pero lo que tiene de positivo es que va a acercar todo este frente de médicos familiares al público. Entonces, de eso a nada, pues es mejor eso. Sin embargo, hay muchas cosas que las guías clínicas te dicen, ojo, necesitas especialista, ¿no? Por ejemplo, temas ya ginecológicos, dolores torácicos, Claro. posibles fracturas en adultos, pero particularmente en pediátricos, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que sí tenemos que seguir buscando al especialista y desfogando las cosas pequeñas. Y, a ver, tampoco quiero satanizar el tema este de la telemedicina. Si tú me dices, implementala, ¿cómo la implementarías hoy a mi raciocinio después de los cursos que tengo y los estudios que he tomado tanto en el extranjero como en México? Sería de la siguiente forma. Primer consulta acá y consulta de seguimiento telemedicina. Claro. Siempre y cuando no tenga que valorar una postquirúrgica. Claro. ¿Sí me explicó? Que es normalmente lo que pasa con un médico familiar. O sea, ya cuando vas con un médico, pues te dice, oye, la verdad es que sí tienes una intoxicación, háblame al rato para ver cómo estás, ¿no? Que es el vínculo que creas con tu médico. No necesitas una app, sino si el médico ya hizo esa apertura de pasarte su número de WhatsApp, pues ahí creas un tema que la tecnología te está ayudando a llegar al médico. Sí, como seguimiento, porque la consulta por WhatsApp no debe de existir. No, pero es, ¿cómo estás? Bien. ¿Funciona Claro. el medicamento? Sí, listo. Ándale. Y te claro. mantiene también O, tranquilo. ¿sabes qué, Doc? No me está haciendo. Exacto. Nos Ya vemos te mañana. vio, ya palpó, ya tiene una estrategia, ya tiene una guía, ya te encuadró en un caso. Entonces ya sabe que el siguiente paso, si tu garganta sigue roja, pues entonces ahora sí vas al antibiótico, ¿no? Claro. O entonces vas a cubrirte más los síntomas con alguna otra pastilla. Para eso está perfecto. Oye, y ahora con el tema que a todos nos tocó vivir, que nadie se lo esperaba, que yo a mis 26 años puedo contar que viví una pandemia como el COVID, que ha ido evolucionando y ahora ya hay otro virus, pero que afecta más a niños, que es un tema que no vamos a poder parar y que vamos a tener que vivir ya con esto toda la vida. ¿Cómo lo vivió el Hospital Puebla? ¿Cómo lo vives tú? ¿Y cuál fue el reto más grande para el hospital en tema COVID? ¿Fuiste a hospital COVID? Claro, el más. Ok, a ver, cuéntanos tu experiencia rompimos récord de atención. Pues mira, en mi experiencia, y lo platicamos con el doctor Martínez, que fue secretario de salud en ese momento del estado, ¿qué fue? Sí, a principios de la pandemia. Hace 3 años, 2021. Ándale. Entonces, bueno, no. 2020. Empezó en 19 y llegó a Puebla porque yo la traje, ¿no? Y fui de los primeros infectados. Ah, tú fuiste. No, ya había un cuate de Volkswagen enfermo. Y, bueno, ya saben a quién culpa. No, hombre, me sacaron periodicazo y todo. Me acuerdo que cuando me hospitalizan, empieza a haber un cambio en todo lo que se había platicado a nivel internacional, por ejemplo, los cubrebocas. Alguien en Estados Unidos, creo que fue la Asociación de Quirúrgica, por no decir, sí, la Asociación de Cirujanos de Estados Unidos, mencionan que el uso de cubrebocas estaba contraindicado para la prevención. Y yo creo que fue porque sabían que iba a ser imposible que todos tuviéramos un cubrebocas y que iba a haber un desabasto brutal y que lo teníamos que utilizar solamente en áreas de riesgo como los hospitales. Entonces, venir de eso y ya tenerlo tú y estar contagiado y estar adentro de un hospital y al mismo tiempo empezar a ver cómo hacer las compras fue algo brutal. Entonces yo me acuerdo que hacíamos FaceTime en esta cosa que ni siquiera la conocía, pero compramos Zoom por primera vez en la historia y hacíamos reuniones. Me pasé a traer, ahora sí lo puedo decir, a mi director médico y a mi directora de enfermería. Los contagié porque los vi antes de que yo supiera, no tenía síntomas. Y al día siguiente pues estábamos ya los 3 hospitalizados. Mi papá y mi hermano mayor también estuvieron hospitalizados. Y toda la estrategia la manejamos en conjunto. Y fue un tema que tuvimos que hacer solos, totalmente solos. No había una persona que opinara igual en este tema. Sí, ¿no? ¿no? Hice muy buena sincronía con el Estado y terminamos apoyando a una gran cantidad de pacientes del estado, porque como sabes, en ese momento no, bueno, y ahorita seguimos sin el Hospital San Alejandro, la infraestructura del estado tenemos ahorita de todas maneras, aparte de San Alejandro, menos un hospital del IMSS por tamaño de población. Y tenemos uno que ya no se da abasto y que da una calidad de servicio
Bueno, le echan todas las ganas que pueden, pobres, Sí, están pero batallando ya durísimo. no se puede. Ya no se puede. Y entonces tuvimos que desfogar todas las atenciones quirúrgicas que tenían estas áreas de especialidad pública y más aparte la atención a los poblanos con COVID. Había hospitales, y no quiero decir nombres, pero pusieron afuera de sus estacionamientos, no aceptamos pacientes con COVID-19. Sí, claro. A mí eso se me hizo una barbajada, ¿no? O sea, se me hizo algo muy bajo. Sí, estás hablando de una pandemia que nadie estaba preparado para vivir, que nadie sabía cómo vivir, que la gente no estaba decidiendo contagiarse porque luego se complica el tema de que no tenían síntomas. Claro, una cosa es que no tengas la infraestructura. Por ejemplo, nosotros no tenemos la infraestructura para atender pacientes psiquiátricos. Por ende, no atendemos pacientes psiquiátricos. ¿Por qué? Porque requiere de otro tipo de circunstancias. Quemados, ¿no? O sea, unas quemaduras fuertes. El Hospital Puebla no está diseñado para quemados. De hecho, ningún hospital de Puebla más que el Niño Poblano. Realmente que tenga la certificación para quemados. Y otra cosa muy diferente es que digas, como hospital o institución privada, quiero tu dinero de esto, pero no de esto. Claro. No es algo correcto. Entonces nosotros sí le entramos directito. Y el aprendizaje más grande es que la gente que se dedica a la enfermería y a servicios de salud son unos ángeles. Ese es un aprendizaje brutal. Las personas que se dedican a la salud es una vocación, no una profesión. Y justo a esto va mi siguiente pregunta, ¿no? Que mucha gente que estuvo atendiendo a personas de COVID pues terminó contagiándose. ¿Cómo capacitas a tu personal para lidiar con esta situación, con esta pandemia que ya vimos que no estamos exentos, que puede volver a pasar, que están saliendo más y más cosas y más cepas y que ya no sabemos a dónde vamos a parar? ¿Cómo se capacita el personal del Hospital Puebla? Mira, realmente no es inventar el hilo negro. Nosotros sí hemos diseñado y hemos mejorado protocolos existentes, particularmente por la altura que tiene Puebla, que nuestros países, digamos, vecinos que podamos ver que están haciendo las cosas extraordinarias, tienen una altura muchísimo más baja, ¿no? Como Estados Unidos o toda la Unión Europea, salvo Suiza, ¿no? Pero bueno, el chiste es que nosotros lo que hacemos es voltear a ver las guías internacionales, las tropicalizamos a México, generamos obviamente también de las certificaciones que tenemos como la de Canadá y la de COFEPRIS, del Consejo General de Salud, vemos cuáles son los estándares que nos piden para todas las enfermerías, por ejemplo, hablando específicamente de enfermería, y generas tú planes de capacitación con evaluaciones semestrales o mensuales. Hay algo muy curioso que cuando ingresé al Hospital Puebla de director general, empecé a ver que contratábamos muy pocas enfermeras y que había vacantes, muchas vacantes. Y decía, híjole, ¿y por qué? Y llegaba la de recursos humanos y me decía, lo que pasa es que no pasan el examen. Enfermería de Puebla está sacando en tu examen en lugar de sacar 8, están sacando 4. Entonces dije, bueno, ¿y qué les estamos haciendo a estas enfermeras? Nada, se van a la calle. Dije, no, es una estupidez, porque entonces las enfermeras se van a quedar con 4 de calificación. Entonces lo que empezamos a hacer es detectar cuáles son las fallas que tienen y darles 3 meses sin tocar a los pacientes, pero ya contratadas, para que se pongan al corriente de todo lo que les hace falta, generar estos cursos para enfermería y el 90% de ellas pasa el examen al final. Claro. Entonces ya se quedan y genera esta cierta compromiso con la institución. Ahora, ya que están ahí, tienes que tener, por ejemplo, reanimación avanzada y ciertos cursos que te marcan las líneas internacionales. Entonces, mientras tú tengas estándares muchísimo más avanzados, le vas a ir subiendo el nivel a tu personal, ¿no? Y obviamente lo más importante que está escondido en un hospital, cuidar tu rotación. De nada sirve que te la pases capacitando si la gente no está contenta y se está yendo, ¿no? Claro. No vas a parar, nunca en la vida. Entonces, eso es lo que hacemos, evaluación constante y mejora continua. Ok, me gusta mucho. Y algo que también me gusta mucho del Hospital Puebla, al tener, insisto, a una persona joven a cargo, es que el tema de las redes sociales las tienen muy activas y acababa de ver que existe un tema como de rankings en los hospitales, como de premios, como de lugares o posiciones. ¿Cómo funciona esto y qué lugar tiene el Hospital Puebla en esto? Bueno, hay varios rankings y hay varios esfuerzos, todos con sus méritos, pero en la única que participamos nosotros es en una que está hecho por Bluetooth y Fonsalud. Como te platiqué, la fragmentación de la salud es real
y es muy difícil que un ranking americano o un ranking latinoamericano, por las particularidades de México, puedan hacer su trabajo bien, ¿no? Hay quienes odian los rankings porque dicen, ¿cómo puedes conocer a todos los hospitales o los restaurantes y decir cuáles son los ¿Cuál es top el 50 mejor? si no Claro, fuiste a los tacos Chuchito, ¿no? claro. Bueno, en temas de hospitales es distinto, porque o sea, hospitales de nuestro tamaño somos menos de 500. Entonces sí son sensables y son fáciles de encontrar porque están grandotes y ves su letrerote en el hospital, tienen más de 11 pisos o 5, pero están bien, bien largos. Entonces, Bluetooth y Fonsalud hacen un ranking que sale en la revista Expansión una vez al año y dura un año toda la información que recolectan de todos los hospitales. ¿Qué información, por Híjole. ejemplo? O sea, que te acuerdes, unas 3. Mira, te piden certificaciones alcanzadas. En cuanto a procesos, te piden certificaciones. Por ejemplo, nosotros que contamos con ISO 9001-2015, somos los únicos ahorita en Puebla. La certificación de Canadá, como somos los únicos que tienen estas 2 certificaciones internacionales, que tengas la certificación nacional del Consejo y la calificación que tienes, el nivel de quejas que puedes llegar a tener tanto en arbitraje, ¿sí? Como en juzgados, cuántos casos tienes abiertos legalmente de pacientes en tu contra. Se Ese meten, también es un buen tema. es un muy buen tema, lo cual ahorita gracias a Dios no tenemos ninguno y nos califican con 99 punto cacho de resultados positivos en los últimos 5 años. Okay. Y pues muchísimas cosas, ¿no? Rotación del personal, se meten en evaluación de estándares, en cantidades de servicio que tienes, número de pacientes atendidos, números de pacientes atendidos en urgencias, número de cirugías por especialidad. Y entonces ellos empiezan a sacar y empiezan a generar este ranking según las calificaciones de cada uno de 5 o 6 rubros que son los más importantes que manejan y hacen una báscula nacional, Okay. ¿no? En el cual ahorita estamos en el 12 nacional y el primer lugar en Puebla y centro del país. Centro del país es Tlaxcala, Querétaro y estado de Puebla, que Okay. Querétaro, por la cercanía de la Ciudad de México, es gran competidor. Todos los hospitales más grandes de México se encuentran ahí y les llevamos muchas posiciones en el ranking nacional, creo que 7. Okay. Al segundo lugar de Querétaro y le llevamos 2 al segundo lugar de Puebla y 13 al que ganó en el sur, ¿no? Que está en Mérida y en Cancún. Y entonces, pues, si lees entre líneas, pues estamos en el primer lugar del centro al sur del país, pero es apasionante porque yo creo que esto es algo que fomenta la competencia. Claro. Ojo aquí, hay hospitales que se están saliendo porque están perdiendo. Sí, y no les conviene la publicidad. Claro. Nosotros en el primer ranking quedamos en segundo lugar. Nos ganó la competencia en Puebla y en el centro. Y de ahí lo único que le hizo a mi equipo es picarle las espuelas y llegaron a mi oficina y dijeron, oigan, necesito esta lana, necesito estas inversiones y necesito estas certificaciones de aquí al próximo año para poderle ganar a la competencia. Claro. Y necesito estos resultados. Hicimos un plan de trabajo y lo logramos. Para nuestra sorpresa, la competencia saca el segundo lugar y se sale, ¿no? Entonces, está muy curioso. Sí, está muy curioso. El chiste es que, mira, no las vas a ganar de todas, pero esta competencia al final tiene un resultado padrísimo porque es totalmente en beneficio de los pacientes. Exactamente, es lo que iba a decir. O sea, que tu competencia al final sí es un tema también de ego, pero todas las mejoras y las capacitaciones que se hacen, pues terminan siendo en beneficio de los pacientes, ¿no? Y que la gente también al ir al Hospital Puebla, ¿no? A tratar un tema de salud, pues también viva una experiencia completa, que eso te da el prepararte para esto. Y es parte de lo que mide, ¿no? La experiencia del paciente y no nada más del paciente, sino del médico. Porque en Estados Unidos, hablando de la fragmentación de salud, en Estados Unidos a los médicos les llaman proveedores, porque forman parte del organigrama de las instituciones de salud y nosotros les llamamos clientes. Okay. O sea, están del lado de la moneda donde ellos son los que generan trabajo, ¿no? No trabajan para el hospital como pensaría una persona, ¿no? O sea, son agentes externos que tú los tienes que ganar para que operen en el hospital y para que trabajen y para que estén contentos, ¿no? Entonces, también toman su punto de vista en estos rankings, que también es la percepción. Tienen un sistema de salud muchísimo más avanzado
que el de México, porque ven el tema de salud con más importancia. Pero bueno, esperemos que con visiones como la tuya, ¿no? Con gente que realmente le apasione, aunque no eres médico, el tema de amar tu trabajo, que te apasione lo que haces, convierte pues una línea en que a tus trabajadores también les gusta lo que hacen y eso se vea pues en sus pacientes. Y antes de terminar la entrevista, porque ya se nos fue una hora sin querer, me gustaría que invitaras a la gente a conocer el Hospital Puebla, a destacar lo mejor del hospital y quitar como ese miedo o ese tabú de que los hospitales privados pues están como que prohibidos para cierto sector de la población, ¿no? Son muchísimos puntos a invitar aquí a las personas. Miren, el Hospital Puebla, y si me estás escuchando y eres poblano, es el único hospital poblano que está vivo. Los demás se vendieron a cadenas de otro lado y por ende siempre es importante entre nosotros apoyarnos, ¿no? Claro. Y seguir. Yo pretendo ir, aunque lleguen N cantidad de cadenas de restaurantes de otros lados, que la verdad están buenas, no dejo de ir a los restaurantes poblanos porque son de amigos, de conocidos. Y cuando tú generas recursos en una industria poblana, regresa al Estado, ¿no? Y en lugar de que se la lleven y se la mermen a crecimientos nacionales e internacionales. Entonces, eso es por un punto. El tabú de que los hospitales privados son inaccesibles, bueno, la salud ciertamente viene con un costo elevado porque hablamos de los avances tecnológicos, es complicado mantener los costos, sin embargo, tengo la confianza y tenemos los recursos para ponerlos al acceso de la mayoría. Y si tienen miedo en tener algo, pidan una cotización y pidan soluciones que podamos entregar. Es muy importante contar con seguros de gastos médicos. Estos servicios financieros tienen que ser, después del techo y de la comida en tu casa, tiene que existir el seguro de gastos médicos. Todos los contratamos para, primero Dios, no usarlos, pero facilitan la vida, ¿no? Claro. Y obviamente hacer un buen estudio y una selección de seguro. Yo creo que en México existe de chile, de mole, de dulce y cada quien escoge lo que más le acomoda. Y del Hospital Puebla los invito a que lo conozcan porque de verdad lo que se van a encontrar es son que, videos míos. Ajá, son videos de Scarlett, porque sí aparece por ahí en elevadores, en todos lados. Pero realmente lo que se van a encontrar es una calidad de la gente. Lo más importante para Hospital Puebla es su personal antes de todo. O sea, nuestro equipo de trabajo, incluyéndome, nos sentimos muy, muy valorados de estar ahí. Todos nos llevamos con todos. Es difícil conocer una familia de 450 personas. Sin embargo, tenemos estrategias para aprendernos nuestros nombres y convivir. Ayer tuvimos una reunión extraordinaria. También somos famosos por la comida de Hospital Puebla. Tenemos ahí una gran cantidad de chefs poblanos, aunque el que lo dirige es de Guerrero, con una muy buena tema gastronómico, digo, para que no nada más vayan por temas de enfermedad. Y obviamente tenemos un gabinete de diagnóstico padrísimo, donde pueden aclarar y esclarecer cualquiera de sus dudas. Creo que es muy importante tener la disciplina de hacer un check-up anual, mínimo, dependiendo de la edad, hay check-ups desde 3,000 pesitos. Entonces, es bien importante que lo tengamos para descartar cualquier cosita que el día de mañana nos pueda complicar el tema tanto de salud como económico, ¿no? Claro. Pues, Toño, muchas gracias por estar en Oigan el Podcast, por compartir con nosotros todo lo que sabes y nos faltó mucho este tema, que es muy amplio, ¿no? Amerita unas 3 horas, pero el podcast solo da para una por ahora, pero espero tenerte nuevamente para platicar de más temas y muchas gracias por compartir con No, hombre, nosotros. muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon, pues muchísimas gracias, espero verlos pronto y que no necesiten mis servicios, más que por temas buenos, ¿no? Por Ya nacimiento saben, de un bebé o algo. si van al hospital lo pueden buscar, él Por recibe supuesto. a todos. No, sí, Yo comprendo, sí, pues es el tema de las redes sociales, por eso se hacen abiertas. Hoy en la mañana me escribió un cuate que no conozco de Uruguay, que tiene su mamá hospitalizada, me escribió para decirme que si le echaba la mano con algún tema que no entendía del banco de sangre, pero para nuestra sorpresa su mamá ya iba de egreso, ¿no? Por mejoría, entonces ya nada más me escribió. Entonces, sí, claro, siéntanse en confianza de escribirme con cualquier cosa que necesiten del hospital.
al ser poblanos y al tener acercamiento con la gente, es una de las fortalezas de Hospital Puebla, ¿no? Que estamos ahora sí que a la mano de todos. Claro, y lo padre de las redes sociales es que si no conocían a ningún director de algún hospital, ahora ya conocen al director del hospital más poblano de Puebla. Toño, gracias. Muchas Y gracias. esperamos tenerte nuevamente aquí para compartirnos más temas y nos vemos en el siguiente episodio de Oigan el Podcast. Gracias a todos.